Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometeréis adulterio también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Ya, hermanos, entramos ya de lleno a lo que Santiago nos quiere decir en su carta. Si bien esta es una carta compacta, es sencilla, tiene un mensaje súper amplio y refleja casi todo el Evangelio. Recordar quién era Santiago, ¿cierto? En su contexto histórico, sabemos que Santiago era el hermano de Jesús, uno de los hermanos menores de Jesús, que no se llamaba Santiago, ¿cierto? Viene de la transformación del latín, su nombre era Jacobo, Santo Jacobo, y quedó finalmente como Santiago. También toma su nombre, que hay algo de que los nombres a veces tienen un significado, una tradición. Por ejemplo, mi nombre es Danilo, que es una variante de Daniel, y Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento. Me imagino que a Jacobo le pusieron Jacobo por Jacob, que era el padre de las 12 tribus. Así que a recordar quién era Jacobo. Él también escribe esta carta en los tiempos de la dispersión. Se cree que fue como en el año 47, entre el 47 hasta el 50, y hay como dos teorías que dicen que la carta está escrita antes del Concilio de Jerusalén, y hay otra que dice que fue después del Concilio de Jerusalén. Yo me inclino porque fue antes, pero esto es mi opinión personal solamente, porque en el Concilio de Jerusalén se habla sobre un tema teológico súper puntual, que fue el tema de la circuncisión, y que eso se adopta después como el bautismo. Y aquí Santiago no habla nada de eso. Entonces ese es como un argumento. Entonces la carta puede haber sido escrita como el primer documento que comenzó a circular en la iglesia. Lo otro es que era difícil llegar a los hermanos cristianos por el momento que estaban pasando. Él habla que estaban en la dispersión y seguramente había aflicción. No era fácil hacer un comunicado o hacer el concilio después de la dispersión. Ahí no sé cómo pudo haber sido. Pero eso, bueno, dentro de lo que vimos en el capítulo 1, que fue todo lo que vimos antes, que fueron 8 sermones, no sé si sacaron la cuenta, tuve que estudiarlo, que fueron 8, y anoté más o menos los títulos, a modo de resumen. Son 8 títulos de los sermones. El primero, un llamado de Dios. Voy a ir con el segundo, gozo en las pruebas. Confiando sabiamente, humildad y exaltación. Venciendo las tentaciones, la imagen de Dios, una nueva perspectiva,
y el de la semana pasada, siendo consecuentes. Bueno, y ahora en el capítulo 2 nos vamos de lleno a un mensaje concreto. Ahí los estudios hablan de que en la carta de Santiago se quieren dar 12 mensajes explícitos, pero con frases cortas que queden en la memoria. Lo que yo voy a presentar ahora es uno de estos 12 mensajes, que tiene un tema muy particular, y aquí hay un patrón que se repite. O sea, esto es como un sermón, un mini sermón que dio Santiago. Entonces yo estoy haciendo el sermón de Santiago. Pero esa no es una idea nueva, sino que el mismo Santiago lo hace porque él es estudioso de Jesús como su hermano, se basa mucho en el Sermón del Monte y también de Proverbios. Entonces Santiago también está haciendo sermones de sermones. Y eso lo vemos muchas veces en la Biblia. Se basa también en su sabiduría en el libro de Proverbios. También cita en varios lugares de Proverbios. Entonces lo que podemos decir como resumen de lo que nos trata de enseñar Santiago a lo largo de toda su carta son 4 puntos, que es animar a los creyentes en sus aflicciones, ¿cierto? Es lo que vimos en el primer mensaje, en la dispersión. Se escucha despacio. Ya. Exhortar a la piedad. Examinarnos, que tengamos una vida piadosa. También él hace un llamado al arrepentimiento, la restauración, la disciplina, y saber que la disciplina hay provecho. Y por último, tenemos que entendamos y aprendamos una vida en comunidad sirviendo al prójimo. Esos son más o menos los 4 puntos que quiere abordar Santiago. Y eso lo vamos a ver desde que partimos hace 8 semanas y vamos a estar hasta diciembre viendo esta carta. Así que nos queda mucho camino todavía y vamos a ir viendo paso a paso. Ya miren, cuando me tocó estudiar este texto, se me vinieron a la mente muchos temas teológicos, hay muchos temas teológicos y mensajes particulares. Pero logré apoyarme y darme cuenta que aquí hay un patrón súper estructurado y un estilo que tiene Santiago. Él tiene una forma muy particular de poder dar su mensaje. En estos 13 versículos, que igual son extensos, que los acabamos de leer, lo que hace Santiago es dar primero una exhortación directa de lo que él quiere transmitir. Luego viene un punto donde hace una ilustración, nos da un ejemplo de lo que él ve mal. Luego nos da unas razones de por qué esto sucede y finalmente hace una reflexión. Entonces, si se dan cuenta, es un sermón bien estructurado. Entonces vamos a ir avanzando en bloques de versículos, si bien son 13, espero que no se haga tan largo y podamos ir avanzando de acuerdo a este orden que nos presenta Santiago. Entonces vamos al versículo primero. Versículo 1, lo voy a leer nuevamente, dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa es la exhortación. Con eso alguien podría decir, Santiago me está diciendo algo, cierro mi Biblia y me voy, no hago nada más. Pero no se entiende bien por qué. ¿Por qué no hay que hacer acepción de personas? ¿O de qué se trata la acepción de personas? A mí personalmente la palabra acepción no la tenía muy identificada. Por ahí hay 2 significados de qué significa acepción. Se usa como una de las alternativas del significado de una palabra, es una acepción. La acepción de la palabra dice esto. Y en el diccionario vemos varias acepciones de una palabra, entonces como una especie de elección. Pero el otro significado que aparece en definición es acepción de personas. Preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o varias entre otras. Preferencia sin una razón que lo justifique por una persona
o varias entre otras. Y entre paréntesis, por un ejemplo, hizo acepción de personas y lo nombró subsecretario. Esto es lo que dice el diccionario. Entonces, si nos apoyamos en el texto de la NBI, que es un poco más claro, lo traduce de esta forma, el versículo 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. ¿Ya? Y basándonos en esto, favoritismos, es como yo titulé este sermón que se llama Vida sin favoritismos, la necesidad de cumplir la ley de Dios. Pero tenemos que entender qué es el favoritismo, ¿cierto? O qué es la acepción. Y ahí viene el segundo versículo que nos da Santiago y es una ilustración. Él nos muestra una mini película, una historia donde nos cuenta esto. Voy a leer el versículo 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí, tú en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí debajo de mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, aquí Santiago nos muestra qué es el favoritismo, qué es la acepción de personas. Y de estos 4 primeros versículos podemos sacar cosas súper importantes. Primero, él está comentando esto, no porque se le ocurrió decir, voy a hablar sobre la acepción de personas, porque puede ser algo importante. No, sencillamente, él tiene que haber visto que esto ocurría en la iglesia antigua, o se lo comunicaron. Y tomó el ejemplo literal de lo que a él le comunicaron, que entra un rico a la iglesia y lo tratan bien, y entra un pobre a la iglesia y lo discriminan y lo tratan mal. Además, él hace hincapié en decirle, hermanos míos, no le está hablando a su hermano de carne, sino que a la iglesia, directamente a la iglesia. Y tampoco le está hablando a la gente que está afuera en otros lugares. Entonces era un problema latente que existía en ese tiempo, que era el favoritismo. Me pasó que cuando leí esto, yo dije, es súper concreto, o sea, súper explícito o textual lo que dice, de tratar bien a si alguien entra a la iglesia o no. Y yo dije, en las iglesias que me ha tocado, no he estado en muchas iglesias, no tengo una vida cristiana desde pequeño, esto yo no lo he visto, sinceramente, puede que no sea perceptivo con eso, pero no he visto que alguien, si entre un rico, lo tome y le ponga, no sé, una alfombra y le diga, siéntese aquí. Entonces eso me llevó a investigar de qué se trata bien el favoritismo, y el favoritismo está en nosotros desde siempre, es un sentimiento que tenemos, y aquí lo voy a un poco a vislumbrar, a poder mostrarle cómo podemos tener distintos tipos de favoritismo. Y se puede abordar en varios aspectos: intelectual, social, económico, político, por aspecto. Voy a tratar de ir dando algunos ejemplos de cada uno de esos tipos de favoritismos que se puede dar. Intelectual. Por ejemplo, alguien dice, me cae bien este porque es más inteligente, y como yo soy inteligente, me puedo juntar con ese amigo y ser amigo de él, porque no me voy a juntar con alguien que es menos inteligente, ¿cierto? Eso puede que no haya pasado alguna vez. Me junto con los más inteligentes para ser más inteligente, obvio. Está en el tema social, económico, entre paréntesis puse riqueza o bienes monetarios. El que viene a la iglesia llega un hermano nuevo que tiene mucho éxito, llega en un Mercedes-Benz, ¿cierto? Último modelo. Y si soy su amigo, pienso, podría tener algún beneficio, podría ser su amigo y me invita al Caribe, no sé, o cosas así. Y eso es un pensamiento que podemos tener por tratar de recibir un bien. También hay favoritismos políticos, ¿cierto? Algunos tenemos
tienen cierta tendencia política, me junto con el hermano que es de mi mismo partido político, porque así entre los dos somos súper políticos en ese partido y luchamos contra el otro. También ahí hay favoritismo. En el aspecto de belleza también. ¿A quién no le ha pasado que cuando anda bien vestido lo tratan mejor? Alguien me contaba que cuando iba a los bancos a pedir ayuda a los ejecutivos, si lo miraban por su ropa, no lo atendían, sencillamente no lo atendían. Pero alguien va bien vestido, con corbata, con un montón de libros, le dice, mire, tengo toda esta empresa, tengo todos estos bienes, el ejecutivo lo va a tratar bien. Si bien el ejecutivo puede que no vaya a una iglesia, pero es una actitud que puede estar en nosotros. Entonces, todos estos favoritismos tienen motivaciones. Las motivaciones pueden ser por miedo o temor. Hay un ejemplo de cuando uno está en el colegio, a mí personalmente no me pasó, pero lo vi en otras personas, que habían típico el matón del curso, el niño que era conflictivo, y habían otros que se hacían amigos del matón para que no les pegara. O sea, hacían un favoritismo por ser amigo del niño matón y tenían miedo, o sea, por miedo se hacían a favor de él. Está el motivo que es la recompensa, que ya lo vimos, que si soy amigo de alguien que tiene poder o riqueza, algo me puede beneficiar, algo me puede caer, ¿cierto? Bueno, en todo esto vemos que el favoritismo es algo arbitrario, que no tenemos muchas veces un prejuicio, o sea, tenemos un prejuicio y esto se comienza a profundizar. Pero lo que Santiago también nos dice en el primer versículo, nos hace al tiro una aclaración de por qué se dan estas condiciones en nosotros. Él habla del glorioso Señor Jesucristo. No es por adornar la carta que él le haya puesto glorioso. De hecho, Santiago nunca más ocupa la palabra glorioso Señor en todo su texto. Y lo que él quiere hacer recalcar acá es que no hay nadie más glorioso. O sea, Jesús debería tener toda nuestra gloria, ¿cierto? Y la menospreciamos. Porque cuando hacemos favoritismo, estamos viendo otro tipo de glorias. La gloria de ser amigo del matón, la gloria de poder tener cosas que no tengo, pero la puedo conseguir fácilmente, la gloria de que me admiren porque me junto con el que es popular, etc. Entonces, ponemos glorias por sobre la gloria del Señor. Aquí escribe algo, dice: las glorias banales y superficiales que nos deslumbran por sobre la gracia de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El creador del universo, el todopoderoso, el que te salvó, el que sufrió en la cruz, que fue azotado y castigado, y murió por el perdón de tus pecados. Eso es lo que estamos menospreciando. Y al final del capítulo 4, o sea, del versículo 4, él nos dice, nos muestra en la ilustración, ¿cierto?, de dónde viene ese favoritismo. Dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. La causa, aquí la está escribiendo, son nuestros malos pensamientos. La palabra que se usa ahí en la Biblia es la misma con la que se da o se califica al diablo como maligno. Es la misma palabra, viene la misma base. Entonces Santiago nos dice que tenemos favoritismo, menospreciamos la gloria por nuestros malos pensamientos. Pero, ¿por qué hace esta distinción, cierto? Lo que nos dice Santiago no es que
no es que tratemos bien al pobre y mal al rico. No quiero que se entienda eso, él en ninguna parte está diciendo eso. La idea es que tratemos a los dos de la misma forma. El rico merece el buen trato y el pobre merece el buen trato. Y ahí queda de lado, queda fuera los malos pensamientos. Ya no estaríamos actuando con maldad, ¿cierto? Pero a causa de que tenemos que elegir y elegimos al que me cae bien, por el que tengo favoritismo, me causa hacerle desprecio a la otra persona. Entonces requiere un esfuerzo extra. Esforcémonos por ser de los dos lados, por favorecer al rico así como al pobre. Bueno, en los versículos del 5 al 11 vemos las razones de por qué no tenemos que hacer el favoritismo, por qué no tenemos que tener favoritismo. Entonces, buscamos en el versículo 5, dice, hermanos míos amados, y aquí vuelve a decirle hermanos míos amados, o sea, de nuevo la iglesia. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, una de las razones de por qué no debemos tener favoritismo, yo enumeré 3 razones, son el favoritismo hace que seamos contrarios a la elección de Dios. Ya, esto no habla de cuál es la elección de Dios. Para saber la elección de Dios con más profundidad, bueno, aquí lo nombra Santiago, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Pero ¿de dónde saca esto Santiago? ¿Cierto? Y esto lo vemos en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero aquí la bienaventuranza habla de pobres de espíritu. Eso nos podría hacer pensar que los pobres de espíritu son solo los pobres. No es así. No es así. Habla de los pobres de espíritu, pero, entre comillas, llega a ser así. Mire, les voy a poner una definición de qué es lo que es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿quién no es un pobre de espíritu? Por lo general, la gente con poder, con influencia, con riquezas, le cuesta o va a ser muy difícil que tenga un estado de pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque al tener capacidades, poderes, si él se ve en aflicciones, va a luchar como sea en poder sustentarse él mismo. Él va a ir a buscar en sus riquezas cómo salir adelante. Si tuvo un problema, puede tener influencias de amigos, etcétera, y puede salir adelante y no encontrar ese momento de sentirse desolado y en bancarrota espiritual para poder confiar en Dios. Entonces, esto nos hace dejar, entre comillas, fuera a los que tienen ese poder y riqueza del reino y nos quedamos con los contrarios, que podrían ser la gente más pobre. Entonces, la elección de Dios, de los pobres de espíritu, tiene una alta probabilidad de que sea la gente más humilde, más pobre. En Primera de Corintios 1, del 26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Mira, aquí lo que hace Santiago es decirnos quiénes son parte de la iglesia, nos describe quiénes son las personas que conforman la iglesia. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. También en Mateo 19, 23 al 30, Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí hace el alcance al final del versículo de que los ricos también pueden entrar al cielo. No estamos desechando a los ricos o menospreciando a los ricos, sino que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas y Él podría perfectamente transformar un corazón de esas personas. Entonces la pregunta es: ¿a quién elige el Señor? ¿O nos llama a hacer una especie de favoritismo bueno o bíblico? Entonces no todo el favoritismo es malo, si es bíblico es bueno, pero el favoritismo bíblico ya no pasa a ser favoritismo, sino que es lo que nos ordena Dios que hagamos. Entonces aquí en Lucas 22, del 24 al 38, hay una disputa de saber quién era el mayor. Los discípulos estaban como diciendo quién es como el mejor para Dios. Y dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se ensañaron de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Y ahí el Señor les pregunta: ¿cuál es el mayor que se sienta en la mesa? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? Y dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces aquí el Señor les dice que una vez más los que son más humildes, los que sirven, el mismo Señor Jesús vino en una postura de siervo, ¿cierto? Y Él es el mayor. Entonces tenemos el ejemplo del mayor, y esto nos hace reflexionar con qué personas tenemos que tener ese favoritismo, con la elección que hizo Dios. Entonces, como resumen del primer punto, el favoritismo hace que seamos contrarios a la elección de Dios. El segundo punto de que el favoritismo que hace en contra, hace que cometamos actos sin sentidos, sin discernimiento. Y eso lo vemos en el versículo 6. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre de quien fue invocado? Entonces aquí vemos actos sin sentido por culpa de nuestro error de no poner la grandeza de Jesús primero, de hacer favoritismo, y hacemos actos sin sentido. Afrentar al pobre, hoy día yo lo veo como un acto sin sentido, o sea, menospreciar a alguien porque es pobre, porque tiene dificultades económicas, porque tiene menos valor en algunas cosas, y hacerle un daño es un acto sin sentido. En Proverbios 14, del 20 al 21 dice: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es decir, afrentar o menospreciar al pobre es un pecado, lo dice la palabra. Es un acto sin sentido por culpa de nuestro favoritismo.
Y avanzamos con el tercer punto, ¿cierto? Este era acto sentido. Tenemos el primer punto, el favoritismo hace que seamos contrarios a la elección de Dios. Segundo, el favoritismo hace que cometamos actos sin sentido, sin discernimiento. Y en tercer lugar, el favoritismo hace que atentemos contra la ley de Dios. Esto lo vemos en los versículos del 8 al 11, donde dice, si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces aquí podemos decir, chuta, está condenando a todos por el favoritismo, ¿cierto? Vemos cómo se aplica la ley y Santiago no escatima en eso, nos dice que tener favoritismo es pecado y el pecado nos hace estar fuera de la ley. Y si estamos fuera de la ley, estamos en condenación. Pero esto no es porque a él se le ocurre, ¿cierto? Sino lo vemos en Mateo 22, donde dice, Jesús nos dijo, Mateo 22 del 35 al 40, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Bueno, aquí viene el corazón de lo que nos quiere decir Santiago. Se podría resumir en este gran mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente si fallamos, estamos en condenación. Pero a veces nos cuesta entender de qué se trata romper la ley de Dios. Porque siempre tomamos como ejemplo las leyes humanas, las leyes sociales están basadas en apuntarse a un objeto, a una cosa, ¿cierto? No sé, están las leyes del tránsito, las leyes civiles, que si bien procuran corregir una conducta, en hacer lo bueno, porque puede causar daño a los demás, la ley que Dios nos entrega también habla de eso, pero siempre va a querer que nosotros cumplamos su ley para no dañar a los demás y para no dañarnos a nosotros mismos. Pero la base de la ley es que la ley es el carácter de Dios. La ley está reflejando cómo es Dios, ¿cierto? Cuando traicionamos la ley, cuando rompemos la ley, traicionamos el corazón de Dios. Es mostrar el desamor, darle la espalda, escupirle en el rostro. Es matar a una persona que te ha dado todo en la vida, gratuitamente, solo por favor inmerecido. Santiago acá en este versículo escoge dos pecados para compararlo. A mí al principio me llamó la atención, decía, no cometerá adulterio, lo pone en primer lugar como un pecado grande, o es un pecado que era bien hablado en las iglesias. Es como el pecado más grande en la iglesia eran temas sexuales de adulterio. Versus un pecado pequeño, que era el no matar. Pero a mí me confrontó en un principio y dije, pero no matar es un tremendo pecado, o sea, voy a matar a una persona. No lo puedo andar haciendo todos los días, cada rato. Pero el Señor Jesús nos dijo que sí, que eso lo hacemos muchas veces.
no sé si todos los días, pero muchas veces. Y esto lo dijo en Mateo 5, del 21 al 22. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que os diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces acá lo que hace Santiago es comparar un pecado grande contra un pecado pequeño, el no matar. Y el pecado grande era el no cometer adulterio. Y lo que nos quiere decir es que no hay pecado grande ni pecados pequeños delante de la traición de no cumplir la ley. Todos los pecados transgreden la persona. Fallar a la ley de Dios es como cuando traicionamos a una persona. ¿Cuánto cuesta volver a tener la confianza? ¿O cuando nosotros mismos hemos sido traicionados? ¿Cuánto nos cuesta cuando nos han traicionado a nosotros, cierto? ¿Cuánto nos cuesta volver a confiar en esa persona? Pero ¿cómo es Dios en este ámbito? Lento para la ira, pero grande en misericordia, que sobrepasa la capacidad humana. No podemos entender eso, ¿cierto? Y a Él lo hemos traicionado más que a nadie en este mundo. Bueno, y finalmente, pasando a la reflexión que hace Santiago para no cometer el favoritismo, si ya con lo que nos dijo anteriormente no era suficiente, al final nos hace la reflexión de cómo guiarnos para poder estar atentos y alerta en eso. Son los versículos 12 y 13, los dos últimos, que dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago nos hace un recordatorio, ¿cierto? Que al final de los tiempos vendrá Jesús, ¿cierto?, a cumplir su promesa de reinar, pero antes de eso tiene que hacer un juicio. Todos vamos a ser presentados delante de un juicio. Eso es lo que nos dice aquí Santiago: hablad y haced como los que habéis de ser juzgados. Entonces, si nosotros recordamos que en nuestros actos vamos a estar delante de un juicio, nos puede ayudar a tener este control. Más adelante nos dice: van a ser juzgados por la ley de la libertad. Ya, y aquí me llevó a investigar, a volver a saber de qué se trataba la ley de la libertad. Y recordando el concepto de libertad, tenemos un concepto humanista de libertad que todos conocemos, ¿cierto? Que es: puedo hacer lo que quiero. ¿Qué es la libertad? Poder hacer lo que quiero, en el concepto humanista. Pero en el concepto bíblico, la libertad es poder no pecar. Eso es lo que nos da la ley de la libertad. El Evangelio del Señor nos enseña a llevar una vida en santidad, nos enseña a amar a Jesús, nos enseña a saber cómo debemos comportarnos, y este comportamiento tiene que tener un gozo. Esa es la libertad. Nosotros tenemos la conciencia de pecado, el Señor nos da esa sabiduría para poder sentirnos pecadores, sentir que estamos haciendo daño, sentirnos que nos molesta ese pecado, pero saber que tenemos al Señor que nos perdona una y otra vez nuestras faltas, pero cada vez nos lleva a ser mejores personas en nuestro camino de santidad. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre la libertad. A ver, aquí puse... recordáis que la ley de la libertad es amar y querer cumplir la ley de Dios. Es el querer ser imitadores de Jesús. Eso nos da libertad y nos ayuda a tener la conciencia de pecado. Eso nos hace darnos cuenta cuando transgredimos la ley, pecamos, nos duele, nos molesta, nos inquieta. Esa es la libertad, reconocernos pecadores
saber que tenemos a Jesús que nos perdonó todas nuestras faltas. Entonces la ley de la libertad es la que nos enseña a no pecar. Poder no pecar es la ley, saber que no debemos pecar y no sentirnos aprisionados porque nos están prohibiendo hacer tales cosas. Eso ya no es libertad. Si uno se está sintiendo así, que por cumplir los mandamientos me siento atrapado, me siento frustrado, no está viviendo un correcto evangelio. No, nosotros debemos sentirnos alegres porque tenemos la enseñanza de Jesús de que queremos ser como Él, queremos agradarle y queremos tener esta capacidad de no poder pecar. Finalmente tenemos el versículo 13 que nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí nos podemos apoyar con el Salmo 41, versículo 1, que nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Finalmente, acá en el versículo 13, Santiago nos llama a tener misericordia, que es una capacidad increíble que tiene el Señor. En el aspecto teológico, la misericordia es el camino que toma el Señor para poder aplicar la justicia, o entre comillas, no aplicar la justicia. Dentro de los atributos de Dios sabemos que Dios es un Dios santo y justo, que aborrece el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo aplica Dios su justicia con nosotros si vamos a estar siempre en pecados? Somos pecadores. Para eso está la misericordia, que es un acto de puro amor que hace que nuestra justicia no sea aplicada, porque si Dios aplicara nuestra justicia estaríamos condenados, ¿cierto? Y Él tiene misericordia. Pero esa misericordia tiene un precio. Es soberana. Sabemos que Él lo elige porque Él quiere tener misericordia, pero es también un acto que refleja el amor de Dios, pagando un precio, ¿cierto?, que fue entregar a su Hijo en la cruz para que Él cumpliera por nosotros. Entonces Él nos hace un llamado a que tengamos esta misma misericordia, nos perdona. Nosotros mismos también debemos perdonar, debemos sacrificar, debemos ayudar al más pobre. El ayudar al más pobre siempre significa un sacrificio, porque significa entregar cosas que nosotros no tenemos o que tenemos y se las vamos a ceder al otro. Y a veces no estoy hablando de cosas materiales simplemente, sino que ser afectuoso con alguien que está necesitado. Si entra alguien nuevo a la iglesia y tiene este aspecto de ser más pobre, ser cariñoso con él, a veces no implica igual un esfuerzo. Hay gente que le cuesta mucho sociabilizar, le cuesta mucho tener empatía con los demás, y eso es un sacrificio igual. Es poder salirse de sus estándares y ir a acoger a esa persona. La misericordia es nuestro mayor regalo para tener la salvación. Entonces, a modo de resumen, ya para ir finalizando, voy a nombrar algunos puntos. La vida sin favoritismo, como para recordar todo lo que vimos. La vida sin favoritismo nos lleva a cumplir, a respetar y cumplir la ley. Examinemos nuestros favoritismos que no son bíblicos para aplicar los que sí son bíblicos, que es la rectitud del camino de santidad. ¿Para qué? Para que no seamos contrarios a la forma de Dios. Recordar que Él eligió a los pobres de espíritu, lo cual nos podría llevar a deslizarnos por los actos sin sentido. No menospreciemos los pecados por muy pequeños que sean. Nos hacemos transgresores de toda la ley cuando cometemos uno.
Aprendamos a amar como Dios ama, recordando que un día estaremos delante de su presencia, que seremos juzgados. Se revisarán todas nuestras faltas, pero gocémonos en que Jesús nos representa. Él nos representa en este juicio, por su gracia, por su favor inmerecido, donde simplemente se nos aplica misericordia y por misericordia no tendremos el castigo. Oremos, hermanos.